Hoy vamos a ver la columna vertebral, vamos a dar un repaso de lo más importante y lo que te pueden preguntar. La columna vertebral pues es una estructura ósea, ¿ok? Que se va a encargar de soportar a nuestro cuerpo, es decir, nuestro peso. Es por eso que a los pacientes obesos le duele mucho la columna vertebral, específicamente la región lumbar, porque son muy pesados. Otra función va a ser la de dar movimientos, como ahora mismo te lo voy a mostrar, da movimientos de flexión, extensión, como lo pueden observar ahora. También va a dar otro tipo de movimientos, como por ejemplo movimientos de rotación, como pueden observar ahora, permite los movimientos de rotación y también va a dar movimientos otro tipo, como por ejemplo de flexión lateral. Eso nos permite la columna vertebral. Ahora, la columna vertebral, otra función muy importante va a ser la de proteger la médula espinal, ¿ya? La médula espinal, no sé si se acuerdan, es una estructura que pertenece al sistema nervioso central, ya que el sistema nervioso central está conformado por el cerebro, que ahora se los voy a mostrar, todo esto es el cerebro, y por la médula espinal, ¿ok? Entonces, acá tenemos al bulbo, después del bulbo se va a continuar con la médula espinal. Esto se va a continuar específicamente en la decusación de las pirámides y esto es pregunta de examen. ¿Dónde inicia la médula espinal? En la decusación de las pirámides, ¿ok? No se olviden eso que es pregunta de examen. A la altura del atlas, en otras palabras sería, ¿ok? Muy bien, ahora también vamos a describir cuánto mide específicamente esta médula espinal, que lo han preguntado bastante. La médula espinal mide aproximadamente 75 centímetros. No se olviden eso, chicos, es pregunta de examen. Y ha comparado con la médula espinal, que mide aproximadamente 45 centímetros. La médula espinal tiene curvatura. Como por ejemplo, acá tenemos una curvatura que se denomina lordosis cervical. Lordosis cervical. Tiene otra curvatura que es a nivel torácico, se denomina cifosis torácica. Cifosis torácica. Luego tiene otra curvatura al nivel lumbar, se denomina lordosis lumbar. Y otra curvatura a nivel sacro que se denomina cifosis. ¿Ok? En otras palabras, todo lo que sale se denomina cifosis. ¿Ok? Y todo lo que está más o menos por dentro como hundido se denomina lordosis. Esto es pregunta de examen. ¿Qué curva tiene al nivel cervical? Se denomina lordosis, ¿ok? Eso es pregunta de examen, chicos, no se olviden, ¿ya? Ahora, ¿cuántas vértebras tiene la columna vertebral, en otras palabras? La columna vertebral está conformada por 26 vértebras. Pregunta examen, esto es en un adulto de 26 años. Ahora, en un niño tiene 33 vértebras. Es pregunta de examen esto por si acaso, ¿ya? ¿Cómo está dividido? Facilito, está dividido por una parte cervical, que ahí mismo lo está señalando incluso la aplicación. Esto es la parte cervical, que está de color más o menos blanquito, que son 7 vértebras cervicales. ¿Cuántas vértebras torácicas son? Pues alrededor de 12 vértebras torácicas, como ahora lo estoy señalando. Son 12 vértebras torácicas. ¿Cuántas vértebras lumbares son? Las vértebras lumbares son 5. ¿Cuántas vértebras coxigias son? El coxis solo tiene uno, es decir, es un hueso sacro. Van a disculpar, ¿cuántas vértebras sacras son? Son una vértebra sacra en un adulto. Y luego, ¿cuántas vértebras coxigias son? En un adulto solo es uno, que es un hueso coxis, ¿ok? Mientras que en un niño es lo mismo, solo varía específicamente en el sacro, que sería específicamente 5 vértebras sacras, y en el coxis sería específicamente 5 vértebras coxigias, de 5 a 4, ¿ok? Así es la división de la médula espinal. Vamos a describir las características ahora de una vértebra típica, ¿ok? Es decir, una vértebra que contiene la misma característica que las demás. Toda vértebra típica va a tener un cuerpo vertebral. Toda vértebra típica, a excepción de la C1. La C1 no tiene un cuerpo. Pregunta de examen. La primera vértebra cervical no tiene, ¿ok? Toda vértebra va a tener lo que viene siendo una apófisis espinosa, que es lo que estoy señalando ahí, a excepción de la C1. Pregunta de examen. Entonces, la C1 no tiene cuerpo, tampoco tiene una apófisis espinosa, ¿ok? Toda vértebra común típica va a tener apófisis transversa. Toda vértebra típica va a tener siempre apófisis transversa. No se olviden de eso, chicos. Es muy importante, a excepción de la T11 y T12, que no tienen como tal, lo vamos a ver más adelante, apófisis transversa, ¿ok? Toda vértebra
típica va a tener un conducto medular. Toda vértebra típica va a tener un conducto medular para que pase, ¿qué cosa? La médula espinal, como ahora mismo lo voy a señalar en este momento, cómo va a entrar la médula espinal. Ahí está, la médula espinal está entrando a ese conducto medular, ¿ok? No se olviden de eso, chicos, ¿ya? Toda vértebra típica va a tener un pedículo. ¿Qué es esto? Por si acaso, esto es un pedículo. Toda vértebra típica tiene un pedículo, ¿ok? Y toda vértebra típica va a tener carillas articulares como tal para que se articule cada una con una vértebra. Por ejemplo, acá tiene carillas articulares para que se articule la de arriba con la de abajo. Toda vértebra típica va a tener este agujero que se denomina agujero intervertebral. ¿Para qué? Para que pase los nervios raquídeos, que ahora mismo lo estoy señalando, estos son los nervios raquídeos, ¿ok? Importante, ahora sí vamos a ver las características de cada una de estas vértebras, empezando por las vértebras cervicales, ¿ok? Entonces, la primera vértebra cervical, pregunta examen, se denomina Atlas. ¿Por qué se denomina Atlas? Porque Atlas era un dios mitológico que sostenía el mundo. Por eso es la primera vértebra cervical, se denomina Atlas. Pregunta examen, característico del Atlas, muy importante. Ya les había spoileado antes que no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, ¿ok? No tiene cuerpo, ¿qué tampoco no tiene? Apófisis espinosa. Pregunta de examen, chicos, eso no se olviden, ¿ya? Ahora, otra característica del Atlas es que tiene cóndilos. Como pueden observar, tiene cóndilos. Eso es pregunta de examen. ¿Qué vértebra tiene cóndilo? La C1. ¿Para qué tiene cóndilo? Para que se articule con el hueso occipital, que también tiene otro cóndilo. Pueden observar ahí. Ahí tiene otro cóndilo, ¿ok? Haciendo una articulación bicondilia. Bicondilia. Esta articulación nos va a permitir, en otras palabras, hacer que nuestra cabeza, que ahora te los voy a señalar, que nuestra cabeza haga esto, en otras palabras, esto, ¿sí? Es decir, hacer el sí, el sí, ¿ya? Es una articulación bicondilia. Pregunta de examen, chicos, de eso no se olviden, ¿ok? Luego, algo más importante tal vez de esto es que tiene un surco, ¿sí? Denominado el surco para la arteria vertebral, ¿ok? Esto ya es más para medicina, pero este surco para la arteria vertebral, pues obviamente va a ser para que ingrese, se aloje la arteria vertebral, ¿ya? Otra cosa importante más es que va a tener apófisis transversa. Estas apófisis transversas están unidas, muy importante, están unidas. Pregunta examen. ¿Qué vértebras tienen apófisis transversas unidas para que me formen un agujero? Este agujero se denomina, ahorita voy a hacer zoom acá para que lo chequen, este agujero se denomina foramen transverso o agujero transverso. ¿Para qué? Para que pase la arteria vertebral. Pregunta de examen. Esto simplemente solo y solo la tienen las vértebras cervicales. Solo las vértebras cervicales. A excepción, porque todo hay excepción en la vida, de la C7. La C7, como pueden observar, no va a pasar la arteria vertebral. Como pueden observar, sí tiene como tal forámenes transversos, sí tiene, pero no pasa la arteria vertebral. Eso es pregunta de examen, chicos. ¿Por dónde no pasa la arteria vertebral? A nivel de C7. No va a pasar la arteria vertebral, pero sí va a pasar desde C1 hasta C6. Otra pregunta de examen es que existen aproximadamente, bueno, exactamente existen 7 vértebras cervicales. 7, pero existen 8 nervios raquídeos cervicales, como los voy a señalar ahora mismo, ¿ok? Aquí podemos observar que este es el nervio espinal C7, pero aquí tenemos el nervio espinal C8. Pregunta de examen. Existen 8 nervios cervicales espinales, pero solo 7 vértebras cervicales. ¿Ok? Esta es la explicación. Facilita, ¿no? Porque el primer nervio cervical, como voy a hacer un poquito más zoom acá para que lo puedan chequear. El primer nervio cervical van a ser por debajo del Atlas. Eso también es otra pregunta de examen, pero esto es para medicina, ¿no? ¿Dónde nace el primer nervio cervical? Por debajo del Atlas. Van a ser por debajo del Atlas, es por eso que tenemos 8 nervios cervicales. Pregunta de examen, chicos, eso no se olviden, ahí está C8 y va a terminar por debajo de la C7. Chicos, no se olviden eso es pregunta de examen, ¿ok? ¿Qué otra característica más podemos hablar de C1?
que tiene pues técnicamente un tubérculo anterior para que se inserte, en otras palabras, muchos, pero muchísimos ligamentos como tal, que ahora los voy a poner. Miren, hay un montón de ligamentos como el ligamento longitudinal anterior y demás, ¿ya? Y no se olviden que sus apófisis transversales están unidas y no contiene, les repito, no contiene apófisis espinosa, ¿ok? Apófisis espinosa no contiene, a pesar de que aquí o sea, en nomenclatura antigua le llamaban que tenía apófisis espinosa, en nomenclatura actual no tiene apófisis espinosa, se denomina tubérculo posterior del atlas, ¿ok, chicos? Eso es lo más importante del atlas, no hay nada más que recalcar. Ahora si pasamos al axis, el axis se caracteriza ¿por qué? Por tener una apófisis denominada apófisis odontoides. Pregunta de examen, chicos. La segunda vértebra se denomina axis. ¿Qué tiene? Apófisis odontoide. ¿Para qué sirve esta apófisis odontoide? Para que se articule con el atlas. Vean muy bien, se articula con el atlas. Hace una articulación en pivote, así se llama, en pivote, ya lo vamos a ver en la otrología. Esto sirve para decir el no, en otras palabras, girar tu cabeza, que ahora lo voy a poner, girar tu cabeza de izquierda a derecha. ¿Sí? Ahí está. Gracias a esa articulación que se denomina aclantoaxoidea, podemos decir el no. Giramos la cabeza como tal. ¿Ok? Rotamos para que me entiendan. ¿Ok? Muy importante, chicos, esa es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Se articula con quién? ¿Se acuerdan? Con el atlas. No se olviden, articulación en pivote y nos va a rotar la cabeza de izquierda a derecha. Es decir, el no. ¿Ok? ¿Qué más va a tener este axis? Va a tener una apófisis espinosa. Esta sí va a tener apófisis espinosa de tipo, miren, bífidos. Son de dos, ¿ok? Acá hay otra pregunta de examen. ¿Qué vértebras cervicales tienen apófisis bífidas? Que ahora se los voy a poner acá. Creo que no me lo muestra, voy a dirigirme más arribita. Tienen bífidas, va a tener desde C2 hasta C6. Como lo pueden chequear acá, C2, que viene siendo esto, C2, C3, C4, C5 y C6, tienen espinas bífidas. Pregunta de examen, chicos, ¿ok? Tienen espinas bífidas. Y la C7 tiene un nombre característico denominado vértebra prominente. Pregunta de examen, ¿por qué vértebra prominente? Porque específicamente acá es la más grande, la podemos tocar incluso si tocamos nuestra nuca, ahí se va a sentir muy bien. No es bífida, acuérdense, no es bífida, solo es unita nomás, ¿ok? Solo es puntiaguda, denominada vértebra prominente. No se olviden, chicos, que eso es pregunta de examen. ¿Qué más podemos hablar de lo que viene siendo el axis como tal? Es que también tiene, pues, como característico, ¿no? Tiene unos agujeros, en otras palabras, para que ingrese la arteria vertebral, que les había dicho, ¿se acuerdan, verdad? Y también, pues, tiene carillas articulares hacia arriba, miren, para que se articule específicamente con el atlas, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tiene su característico de cualquier vértebra, su agujero, acuérdense, su agujero espinal, para que aquí se aloje la médula espinal, como lo pueden chequear ahora mismo, ¿ok? A ver, ¿qué más podemos decir? Eso es lo más importante de esta vértebra. Sí, es lo más importante, chicos. Ahora sí pasamos a hablar de la C3, C4, C5, C6, ¿ok? Ahora, las demás vértebras siguen el mismo patrón de las demás vértebras cervicales. Acuérdense, C2 hasta C6 van a tener espinas bífidas, ¿ya? Y la C7 es la única característica. ¿Cuáles son dos? Son dos características que tiene la C7. Primero, tiene la apófisis prominente y segundo, no pasa la arteria vertebral. Pregunta de examen, acuérdense, chicos, ¿ok? Muy bien. Ahora sí vamos a dirigirnos a describir específicamente las vértebras torácicas, ¿ok? Entonces, ahorita voy a dirigirme, bueno, acá se los voy a mostrar cómo se ven las C3, C4, C5, miren, siguen las mismas características, el mismo patrón como tal de las demás vértebras, ¿ok? Y acá tenemos a la C6, ¿ok? Ahora sí pasamos a describir, bueno, esta es la C7 para que simplemente lo vean nada más. Ahí tenemos su espina bífida como tal, ¿ya? Ahora sí pasamos a describir como tal a las vértebras torácicas, ¿ok? La vértebra torácica se caracteriza ¿por qué? Por tener un cuerpo, como pueden observar, que es grande. No es el más grande. El más grande
de todos los cuerpos son las vértebras lumbares, ¿ok? Pero si es un cuerpo, como pueden observar, grandecito, parece la forma de un triángulo, eso es pregunta de examen, ¿qué forma tienen las vértebras torácicas su cuerpo? De forma de un triángulo, ¿ok? Y también tiene apófisis, como su apófisis espinosa. Pregunta de examen, las apófisis espinosas de las vértebras torácicas se dirigen hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo. Ya vamos a ver más adelante que la vértebra lumbar es en el centro, ¿ok? También tiene otras características, apófisis transversas. Sus apófisis transversas, lo más importante es que sus apófisis transversas no son unidas como en las cervicales, que eran unidas, ¿se acuerdan? Para formar el agujero transverso para que pase la arteria vertebral. Acá lo que le caracteriza es que sus apófisis transversas tienen carillas articulares. ¿Son carillas articulares para qué? Para que se articulen específicamente con las costillas. Ah, ¿verdad, profe? Sí, eso es importante, chicos. Esas son las características de la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Las torácicas antiguamente son llamadas dorsales, por si acaso. Pero actualmente todas las vértebras son dorsales, por si acaso. Dorsales posteriores, en otras palabras. Pero por si sus docentes les preguntan cuántas vértebras dorsales tenemos, dicen 12 porque es la nomenclatura antigua. ¿Ok? Ya, muy importante, se va a articular con, como les dije, con la costilla, específicamente con el tubérculo costal. ¿Ok? Muy importante. ¿Qué más es lo característico de esto? Es que va a tener en el centro específicamente un conducto medular para que pase, en otras palabras, la médula espinal. Ahí está la médula espinal, ¿ok? Y bueno, tiene pedículos, como podemos observar acá, estos son sus pedículos y también va a tener específicamente carillas articulares superiores, como podemos observar, superiores e inferiores. ¿Para qué? Para que se articule con la vértebra siguiente, como por ejemplo lo voy a poner ahí, ¿ya? Entonces la carilla articular superior, la superior se va a articular con la carilla articular inferior de la vértebra de arriba, ¿ok? Ahí pueden observar muy bien cómo se articula, ¿ok? ¿Y qué más podemos decir? Bueno, también eso es lo más importante. Ahí están sus carillas articulares inferiores para que se articule igual con la superior. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar de esta vértebra? A ver, vamos a dirigirnos atrás. Bueno, que tiene una lámina, ¿no? Que se denomina la lámina torácica. Y nada más, eso es lo más importante. Ah, y que sus cuerpos, también me estaba olvidando esto, sus cuerpos tienen carillas, importante. En cambio, las vértebras cervicales, sus cuerpos como tal no tenían carillas. Aquí sí tienen carillas articulares. ¿Para qué? Para que aquí se articule la cabeza específicamente de las costillas, como lo voy a poner ahí, ¿ok? Importante. Ya, ahora algo que quiero recalcar es que todas estas características que dije la tienen exactamente la mayoría de las vértebras torácicas. Dije la mayoría, porque existen dos vértebras especiales, que ahora se los voy a señalar. Es la T11 y la T12. Voy a dirigirme acá abajito para que lo puedan observar ustedes. Son las dos vértebras especiales como tal, ¿ya? Entonces, esta es la vértebra torácica T11 y esta es la vértebra torácica T12. ¿Cuál es su característica importante de estas vértebras? Es que estas carecen, como les dije, de apófisis transversas. Carecen, porque miren, acá la de arribita sí tiene como tal una apófisis transversa. ¿Para qué? Para que se articule específicamente una costilla. Mientras que acá su apófisis transversa, en otras palabras, no es funcional, por eso le dicen que carecen, pero en nomenclatura antigua sí tienen, ¿ya? Pues si se basa en nomenclatura antigua, sí tienen apófisis transversa, pero no tienen carilla, así también le llaman, no tienen carilla articular, ¿ya? Si tu docente se basa en TESTIT, te lo van a preguntar, no sé, ¿qué vértebras torácicas carecen de carillas articulares en la apófisis transversa? Van a decir ustedes T11 y T12. ¿Por qué? Porque no se van a llegar a articular con las costillas como tal. ¿Ven? No se llegan a articular con las costillas, ¿ok? Con la costilla. Por eso en nomenclatura actual se le llaman falsas apófisis transversas, ¿ya? Eso es importante, chicos. En cambio, la de arribita sí tiene como tal carilla articular para que se articule con el tubérculo de la costilla.
¿ok? Y algo también que es importante, que la T11 y la T12 específicamente se van a articular, esto es muy importante, directo con el cuerpo, ¿ok? Como pueden observar acá, se van a articular con las costillas directamente con el cuerpo, ¿ok? Muy importante eso, chicos, no se olviden, ¿ok? Y luego lo demás sigue el mismo patrón, chicos, ¿ya? Mismo patrón. Ahora sí pasamos a las características de las vértebras lumbares, ¿ya? Una vértebra lumbar, lo más importante es que su cuerpo es de forma cuadrilátera, ¿ok? Tiene una forma cuadrilátera. Su cuerpo es el más grueso de todos, es el más grueso de todos. Son las vértebras más resistentes. No se olviden, chicos, eso es importante. Son las más resistentes, ¿ok? Y bueno, pues algo que me olvidé mencionar, entre vértebra y vértebra, vértebra superior y vértebra inferior, estoy hablando de todas las vértebras, incluyendo cervicales de todas, va a existir un disco, denominado el disco intervertebral, que este disco cuando se rompe, se protruye, en otras palabras, va a dar la hernia de disco, ¿no? Que es un dolor de su pucha madre. Ya, listo. Otra característica de las vértebras lumbares como tal, les dije que es el cuerpo que se forma cuadrilátera, y otra característica es al nivel de sus apófisis espinosa. En la apófisis espinosa les dije que es de forma recta, es decir, de forma horizontal. En cambio, las apófisis espinosa al nivel torácico, se los voy a poner acá, al nivel torácico, vean, ahorita lo voy a seguir poniendo, a nivel torácico eran hacia abajo, ¿ven? Son hacia abajo. Mientras que a nivel lumbar, se los voy a poner acá, a nivel lumbar, estas van a ser de forma horizontal o en línea recta, que van a tener de forma cuadrilátera, ¿ok? Eso es importante, característica de las apófisis espinosa, ¿ok? Algo que me olvidé mencionar de la T2 y la T11 es que sus apófisis espinosas son un poco horizontales, ¿ok? Son un poco horizontales a diferencia de las demás que ya sí son bien descendentes, ¿ok? Ahora, siguiendo con las características de una vértebra lumbar, ahorita se los voy a poner, es que carecen como tal, les voy a mostrar, estas son sus apófisis transversa, pero carecen de carillas articulares. No tienen, ahorita se los voy a señalar acá, como ven, no tienen carillas articulares, no hay carillas articulares. ¿Tienen apófisis transversa como tal? Sí tienen apófisis transversa, como pueden observar acá, pero carecen de carillas articulares, ¿ok? Carillas articulares, ¿por qué? Porque no va a haber, en otras palabras, costillas acá, no hay costilla, ¿ok? Ahora, ¿qué más es importante acá? Que va a tener una apófisis articular, ¿no? Apófisis articular inferior para que se articule específicamente con la vértebra inferior lumbar, ¿ok? Ahora vamos a dirigirnos de nuevo acá. ¿Qué más tiene acá? Como pueden observar, su conducto medular, que su conducto medular es una forma típica, como pueden observar, es de una figura geométrica más o menos, ¿verdad? Eso es muy importante, es más horizontal, dice la literatura, que vertical. Eso también es pregunta de examen, pero eso es para los más de medicina, ¿ok? Luego aquí tenemos sus pedículos, ¿ok? Y luego por último aquí tenemos a su proceso, ¿ok? Su proceso accesorio. Eso es pregunta de examen, chicos. ¿Qué vértebras tienen procesos accesorios? Las vértebras lumbares, ¿ok? Las vértebras lumbares no está en su libro, pero sí está en libros de anatomía. Ya, importante, tienen proceso accesorio las vértebras lumbares, ¿ok? Luego, otra característica de las vértebras lumbares es que tienen apófisis mamilares. Pregunta de examen, ¿ok? Apófisis mamilares. ¿Qué vértebras tienen apófisis mamilares? Las apófisis lumbares. Me van a disculpar, las vértebras lumbares, ¿ok? Importante, chicos, ¿ok? Y luego aquí podemos observar que tienen sus carillas articulares para que se articulen con la vértebra de arriba, ¿ok? Y bueno, esas son sus apófisis espinosas, estas son sus láminas como tales, y esos son sus apófisis articulares inferiores, ¿ok? Y bueno, ahí están sus pedículos y eso es lo más importante como tal que, bueno, que hay que recalcar esto. Ahora sí pasamos a
otra cosita que se denomina el hueso sacro, ¿ok? El hueso sacro, ¿por qué se caracteriza, chicos? Se caracteriza porque es la unión de 5 vértebras sacras, les dije, ¿verdad? Y me va a formar un hueso grandote que se denomina hueso sacro. ¿A la edad de cuánto? Solo es un hueso, acuérdense, a la edad de los 26 años, ¿ya? Este hueso se caracteriza primero por tener las alas del sacro. Acá hay una pregunta clásica. ¿Qué hueso tiene las alas? ¿Qué hueso, acuérdense, qué hueso de la columna vertebral tiene las alas? Es el sacro, ¿ok? Porque acuérdense que el esfenoide también tiene alas, ¿ok? Esto es importante, ¿ya? Tiene un cuerpo, como pueden observar acá, que es la base del sacro como tal, y tiene un ángulo en la parte anterior, que es pregunta de examen. ¿Qué vértebra, en otras palabras, qué hueso tiene el ángulo promontorio? Promontorio es el sacro. No se olviden eso, chicos. Ahí podemos observar claramente. Bueno, no me lo está señalando bien. Ahí está. Ese es el promontorio. Muy importante, chicos, ¿ya? También tiene carillas articulares, como pueden observar, hacia arriba, para que se articule específicamente con la vértebra lumbar. Como pueden observar ahí, la vértebra lumbar L5. ¿Ok? Muy bien. También otra característica es que tiene, como pueden observar acá, su conducto sacro. ¿Para qué? Para que pase específicamente la cola de caballo. Ahí está. Pueden observar, son todos los nervios, en otras palabras, espinales, E4, S5, todo eso, que van a pasar específicamente por el conducto sacro. Conducto sacro. En otras palabras, por el conducto sacro, como tal, no pasa la médula espinal. ¿Por qué? Porque la médula espinal, ya lo vamos a ver en neurología, termina en L2, ¿ok? En la lumbar 2, que estaría acá. Van a poder observar, aquí voy a poner la médula espinal. La médula espinal termina en L2. Otros autores dicen que es en L1. Acá creo que la aplicación lo puso en L1, pero normalmente termina en L2. En L2. A este nivel termina la médula espinal, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Es pregunta de examen clásica, igual eso, ¿ok? Luego, este hueso sacro como tal, en la parte posterior va a tener crestas, como la cresta sacra media, las crestas sacra intermedia y la cresta sacra laterales. También va a tener en la parte posterior agujeros, que son estos agujeros, ¿ok? Estos agujeros como tal se conocen como forámenes sacros. ¿Para qué? Para que salgan específicamente los nervios. Como pueden observar acá, estos son los ramos, como pueden observar acá, los ramos posteriores de los nervios espinales sacros, ¿ok? ¿Cuántos tiene? Eso es importante, es pregunta de examen. Contemos, van a ver 1, 2, 3 y 4. Como pueden observar, tienen 4 agujeritos. Muy importante. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 agujeritos laterales y luego, como pueden observar acá en la parte media, se puede decir acá, tiene otro agujero, como pueden observar, denominado hiato sacro. Hiato sacro, ¿ok? Donde simplemente podemos observar que se encuentran saliendo igual los nervios espinales y vemos esta estructura bien delgadita que se denomina el filum terminal. Filum terminal, ¿ok? Esto es pregunta más que todo para los de medicina, que contiene el hiato sacro, nervios sacros y el filum terminal, que es la parte, en otras palabras, terminal de la médula espinal, que se va a insertar específicamente en el coxis, ¿ok? Muy bien, otra característica es que va a tener astas, como por ejemplo las astas del sacro, ¿ok? Estas son las astas del sacro, ¿ya? Ahora, bueno, eso es lo más importante, no se olviden, son 4 forámenes, no se olviden, 1, 2, 3, 4 forámenes y el último se denomina hiato sacro, que es un foramen que se encuentra en la parte media. Ahora sí pasamos a describir al sacro, pero de la parte anterior. Todo lo que vimos es un sacro de la parte posterior, ¿ok? Ahora, en la parte anterior ya les dije lo más importante es el promontorio, que es un ángulo, les dije, es un ángulo llamado promontorio, muy importante ubicado en el sacro, ¿ok? Y luego aquí podemos observar, este es la cara pelviana como tal, y entre cada uno vamos a tener estas cositas que se denominan líneas transversas, que también han sido preguntadas, ¿qué hueso tiene líneas transversas? El hueso sacro, ¿ok, chicos? Y luego acá tenemos, estos son los forámenes sacros anteriores, que hay que distinguir muy bien la dirección, ¿ok? Como pueden observar acá, su dirección, pueden observar que va un poquito de arriba hacia abajo, como tal, de arriba hacia abajo, mientras que los de acá
van, en otras palabras, sus direcciones igual. Miren, van de un poquito, voy a hacer más zoom para que lo chequen bien, van al revés, es decir, de abajo hacia arriba, ¿ok? Eso es lo más importante, algo que preguntan en medicina, es una bobada realmente, pero ya se los dije. ¿Cuántos agujeros tiene? Ahorita se los voy a señalar, aquí tiene 1, 2, 3, 4, igual 4 agujeros sacros. ¿Para qué? Para que pasen los nervios sacros de la misma manera. Como pueden observar ahí, esos son los nervios sacros. Son 4, no se olviden, ¿ok? Y no tiene el hiato sacro. Acuérdense, el hiato sacro se encuentra en la parte de atrás. Hiato sacro, ¿ya? Y luego la parte ya más inferior, en el vértice, en otras palabras, se va a articular con el coxis, ¿ok? Y ahora sí pasamos a describir hacia lateral del sacro tenemos a las alas del sacro que tiene una carilla articular, ¿ok? Esta carilla articular va a servir para que se articule con el hueso coxal, con los huesos coxales. Acá tenemos un hueso coxal y acá tenemos el otro hueso coxal, ¿ok? Pregunta examen para los preuniversitarios. ¿Con qué hueso se articula el sacro? Con los huesos coxales. No se olviden eso, a través de sus alas, ¿no? Que tienen esas carillas articulares, ¿ok? Y también tenemos otras fositas, como la tuberosidad del sacro, ¿ok? Tuberosidad del hueso sacro, que también ahorita lo vamos a poner acá, que simplemente sirve para que se articule, en otras palabras, con con el coxal, con el hueso coxal, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar acá? Bueno, tuberosidad del hueso sacro. A ver, algo más que sea importante. Creo que ya lo dije todo realmente. Sí, muy bien. Eso es todo del sacro. Ahora sí pasamos a estudiar el coxis, que simplemente es una huevadita acá. Ahorita vamos a ver sus accidentes óseos. Es un remanente, en otras palabras, de nuestra cola. Eso es el coxis. Es un remanente de nuestra colita y está formada por 4 a 5 vértebras coxígeas, ¿ya? Pero ya en el adulto se osifican, se unen y solo es un huesito, denominado el hueso coxis. No se olviden de esto. Lo más importante de este huesito es que tiene algunas cositas que ven acá, esto que estoy señalando acá. Esto se denomina las astas del coxis, ¿ok? Eso es lo más importante de este huesito. No se olviden, es un remanente de nuestra cola, ¿ya? Y bueno, su función de esto, en otras palabras, va a servir para insertar bastante, pero bastantes ligamentos. Como por ejemplo el ligamento sacrocoxigio, el ligamento iliotransverso y el ligamento sacrotuberoso. Y también va a servir para insertar músculos, como por ejemplo el músculo coxigio, también el músculo iliocoxigio, como pueden observar, y por último, músculo pubocoxigio. Eso sirve, en otras palabras, el coxis, para eso sirve, para los músculos, en otras palabras, a nivel pélvico. Repito, ¿qué músculo? Pubocoxigio, el músculo coxigio o isquiocoxigio como tales. ¿Ok? Esos son los musculitos como tales. Y los ligamentos que van a ser, como les digo, el ligamento sacrocoxigio, el ligamento iliotransverso conjugado para el origen del ligamento sacrotuberoso, así se llama. Y por último, el ligamento sacrotuberoso. ¿Ok? Y más arribita podemos observar el ligamento sacrocoxigio posterior profundo. Ya, y con eso terminamos lo que viene siendo la médula espinal. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete y dale like. Chao, chao.